Entonces vamos a iniciar haciendo un ejercicio de los que no hemos hecho, del último que vimos ayer, que tiene que ver con dosis efectiva. Entonces dice, una persona trabaja con varios procesos de separación de isótopos nucleares durante un periodo de 2 meses, recibe una dosis de 0.50 rad de una fuente gamma, una dosis de 0.30 rad de fuente de neutrones y una dosis de 0.10 rad de una fuente alfa. Se superó la dosis permisible de radiación. Yo les pasé una dosis ayer, ¿verdad? Esas dosis estaban en CIBER, que es para el sistema europeo. Esto me parece que es en Estados Unidos y ahí en el libro les aparece este párrafo, que dice que la dosis estándar en Estados Unidos es de 5 REM por año para personas mayores de 18 años. Y que en un periodo, o sea, 5 al año, ¿verdad? Pero no pueden tener picos que los 4 lo reciban el mismo mes, por ejemplo. Entonces también habla de un pico máximo que dentro de esos 5 REM que va a recibir en un año, a lo mucho sean 3 en un periodo de 3 meses. Entonces, ese REM es equivalente al CIBER, son unidades, ¿verdad? Que ambas miden dosis efectiva. Y el CIBER está en el sistema internacional, pero al parecer en Estados Unidos no trabajan con ese sistema internacional y por eso aquí se lo dan con REM. La equivalencia es un CIBER equivale a 100 REMs, pero todo lo vamos a trabajar con REMs. Incluso es más fácil porque no tenemos que hacer la conversión. Entonces acá me dan las dosis, pero me las dan en RATs. Entonces estos RATs yo los tengo que convertir a REMs. Había una fórmula que decía dosis efectiva igual a dosis absorbida por el factor de calidad, o el EBR, que era efectos biológicos radioactivos, algo así, pero me salió más fácil recordarme el factor de calidad. Había una tablita. Esa tablita parece que no se la puse así, yo creía que la había puesto. Entonces esa tablita había que multiplicar por un factor de calidad estos RATs. Decía que para los rayos gamma o rayos X era de 1, para los neutrones lentos era de 4, y para estos alfa era de 20, el factor de calidad. Entonces busquen ustedes, si tienen el libro ahí abierto, pueden tener el PDF abierto, ¿verdad? Para que lo vayan corroborando eso que les estoy diciendo. Entonces tenemos que hacer esas multiplicaciones y sumar todo, cuánto nos da. Cada uno, dependiendo del tipo de fuente, tenemos que ver qué factor de calidad le corresponde a hacer la multiplicación. La fórmula es la misma fórmula para las tres y después solo se suman. La fórmula se la voy a anotar por aquí. Vamos a poner los datos primero. Me gusta trabajar con el color rojo porque me parece que es el que más se mira. Dice 0.50. Esta sería dosis, estos datos están en dosis absorbidas porque la dosis absorbida se medía en RATs. 0.50 RATs. Y acá voy a poner entre paréntesis que es de una fuente gamma. Después tenemos otra dosis absorbida de 0.30 RATs de una fuente neutrones lentos. Y la última, 0.10. De una fuente alfa. Si quieren, pongamos aquí también factor de calidad para la gamma, que este dato también lo vamos a ocupar, eso lo verifican en la tabla. El gamma y el rayo X era el más bajo, era de 1. Después tienen neutrones lentos, el de 4. Factor de calidad también acuérdense que ese factor de calidad también le llaman EBR, por si lo miran con ese nombre, ¿verdad? O EBR de la fuente alfa. Este era de 20. A la fuente alfa. Entonces, ya tenemos todos los datos y solo falta aplicar la fórmula de esos datos.
Entonces tenemos la fórmula, es dosis efectiva igual dosis absorbida por factor de calidad o por el EBR, que es lo mismo. Bueno, ahí lo escribí mal, pero yo no estaba viendo porque estaba escribiendo en blanco. Me aparece un recuadro blanco. Entonces, dosis absorbida por el factor de calidad. Entonces, hacemos las tres dosis efectivas y las sumamos. Llamémosle dosis efectiva 1, o sea, el 1 corresponde a los rayos gamma. Entonces sería 0.50. Aquí este ejercicio tiene un punto porque es fácil, las fórmulas son fáciles. Más que todo es para reforzar el conocimiento, que lo estamos haciendo, no por el nivel de dificultad. Dosis efectiva 2 sería 0.30 multiplicado por el factor de calidad que le corresponde, que en este caso es 4, de los neutrones lentos. Dosis efectiva 3 sería 0.10 multiplicado por 20. Bueno, las debería ir haciendo de un solo. Este sería 2. 0.10 por 20 es 2. Está arriba. 1.20. Y esta otra 0.50. Entonces, y finalmente tenemos la dosis efectiva total, en la cual vamos a sumar esos tres datos. $3.70. Entonces, después añadimos una respuesta. ¿Superó la dosis permisible de radiación? La respuesta es sí, se superó la dosis permisible de radiación. Ahí me hablan que son 5 REN al año, pero que no alcanza un pico de más de 3 REN al año. Entonces, 3.70 es mayor que 3. Acá me dicen, ¿verdad? 3 al año. Entonces, sí se superó la dosis permisible de radiación, la cual es 3 REN en un periodo de 3 meses. Una pregunta, disculpe. ¿Sí? ¿Qué significaba eso de FC o EBR? FC. Sí, donde está FC o Ah, EBR. es que esto es un factor de calidad, porque todas estas, las diferentes fuentes le van a afectar de distinta manera al cuerpo humano. Entonces hay unas que le afectan más que otras. Entonces la dosis absorbida, que son estos que se miden RAT, para nosotros pasarlo a dosis efectiva, hay una fórmula que es esto: dosis efectiva igual a dosis absorbida, la cual está en RAT y no considera la fuente. Y para considerar la fuente y obtener la dosis efectiva hay que multiplicarla por el factor de calidad, que es FC. FC también se llama EBR, que era efectos biológicos radioactivos. No estoy seguro, pero algo así ahí está en el libro. FC o EBR es lo mismo, factor de calidad o EBR. Lo pueden llamar de las dos formas. Entonces hay una tabla que está en el libro donde ustedes pueden corroborar que para los rayos gamma el factor de calidad equivale a 1. Para los neutrones lentos valía 4 y para los rayos alfa o las partículas alfa vale 20. Ok, gracias, gracias. Entonces, ese 1, 4, 20 están en RAD, ¿verdad? ¿Cuáles? Sí, los de gamma, neutrones, alfa, que es la dosis efectiva. Ajá. Sí, están en RAD acá. En dosis absorbidas, ellos lo que nos están dando estas dosis son dosis absorbidas que se miden RAD. Y hay otro factor que se llama dosis efectiva, el cual sí considera la fuente de la cual proviene. Y para considerar la fuente, hace esa multiplicación, toma los RAD y se fija, por ejemplo, esta era de 0.50, pero ¿de qué fuente? Gamma. Entonces, este 0.50 lo tiene que multiplicar por el factor de calidad que le corresponde al gamma para obtener la dosis efectiva. Esta que le dan aquí, de 0.50, es una dosis absorbida.
gracias. Ahí donde está lo del factor de calidad del gamma, neutrones y del alfa, S1420, eso digamos si nos dan en REM, sería otro, o siempre es 1420. ¿Si lo dan en qué? Si lo dan en REM, En REN. ¿sí? No, es que si lo dan en REN, ya se consideró la fuente. Usted ya tuvo que algún paso previo, ya consideraron la fuente de cuál venía. Entonces ya no lo ocupa porque ya tiene el dato. Acá, por ejemplo, estos valores que están acá, donde tengo el mouse, aquí no copié las unidades, me las voy a copiar para que no se vayan a confundir. Todos estos están ya en REN porque ya se consideró la fuente. Entonces, si a ustedes les dan ya la dosis efectiva, ya se tuvo que haber hecho, permítame que ya se me descarga la computadora. Ya se tuvo que haber hecho haber considerado de cuál fuente venía. Si ustedes ya tienen los RENs, ya se hizo el cálculo previo para haberlo multiplicado por el factor de calidad. Porque mira, aquí nosotros ya tenemos los RENs, pero ¿por qué? Porque ya hicimos la multiplicación por el factor de calidad. Entonces, si ustedes tienen dosis efectiva, ya se consideró la fuente. Ah, ok, gracias. Y en dosis absorbida todavía no se ha considerado. Porque miren, incluso la misma fórmula de dosis efectiva es dosis absorbida por el factor de calidad. Entonces, en las dosis efectivas que se miden en RENs o CIBER, REN y CIBER, los dos miden dosis efectiva. Y en los dos ya se consideró la fuente. Por ejemplo, metros y centímetros, los dos miden longitud, ¿verdad? Solo que uno vale 100, el metro vale 100 veces más que un centímetro. Y aquí tenemos que, si esto lo quisiéramos en Ciber, que es otra unidad para dosis efectiva, tendríamos que dividirlo entre 100, porque un Ciber equivale a 100 REN. Déjenme ver, compartirle eh, si quieren le voy a tomar captura mejor para agregarla ya después al PDF que les voy a mandar para que al final tengan la respuesta, no solo el ejercicio. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda en ese ejercicio? Entonces, miremos. No le escuché muy bien. No, lo que iba a decir era, en el caso de que queramos pasarlo de REMS a Cibers, sería solo hacer como la conversión, ¿verdad? Sí, hay una equivalencia. Ajá. Un Que sería, ciber, 100 RENs. digamos, un ejemplo, poner 56 REMS, dividido entre, o sea, sería 56 REMS sobre 100 REMS, ¿va? Y ahí uno, suponiendo, así sería, ¿verdad? Aquí está, ya vamos a hacer un ejemplo. Miren, un ciber equivale a 100 RENs. Aquí tenemos. ¿Lo ven? Sí. Ahí tenemos la tablita que les decía, a la par, que esos factores de calidad se consideran, ¿verdad? De acuerdo a la fuente. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos convierta 50 ciber, vaya, esos 3.70 REN, convirtámoslos a ciber, a ver cuántos tendríamos. La dosis total en ciber. Un ciber equivale a 100 REN. Aquí tenemos, mire, un ciber 100 REN y un gray, que son para dosis absorbidas 100 RATs. Entonces acá teníamos, miren, primero nos hablaban de dosis absorbida, después de dosis efectiva. Dosis efectiva en REN sería la dosis efectiva en RATs multiplicada por EBR. Y dosis efectiva, si la quieren en ciber, tiene que ser la dosis efectiva ya en gray, tendría que haber hecho esta conversión antes por el EBR, que es efectividad biológica relativa. Yo decía radioactiva, pero relativa. O factor de calidad, FC. Acá está efectividad biológica relativa o factor de calidad. Entonces, pues vamos a los ejercicios. Ya lo borré, ya no lo puedo hacer para atrás porque había cerrado el anotador. Entonces era 3.70. Un ciber, ¿a cuánto equivale? 100 RENs. Entonces, de esta desigualdad, ustedes pueden sacar dos factores, ¿verdad? Para los cuales van a multiplicar según lo que ocupen. Entonces tienen que ver qué tiene que quedar arriba y qué tiene que quedar abajo. Un ciber, 100 RENs. Esta sería una.
Y la otra sería 100 RENs, un ciber. El otro factor. Entonces, para ustedes hacer una conversión, tienen que multiplicar por uno de estos dos factores. Depende cuál ocupen. Entonces, de esta igualdad salen estos dos. Entonces, si nosotros teníamos, como en el ejercicio anterior, 3.70 RENs, ¿por cuál de esos dos creen que tienen que multiplicar? ¿Por el primer factor o por el segundo? Por el primer factor. Tienen que ser el que tenga los RENs abajo para que los puedan cancelar. Y es este, el primero. Entonces sería un ciber, que se abrevia S mayúscula, V minúscula, 100 RENs. RENs es porque está en plural, ¿verdad? La palabra. Y si es uno solo, pueden poner RENs, simplemente sin la S. Entonces sería 3.70 entre 100. .037. Ciber. Así podría convertirlos. Y viceversa, ¿verdad? Si tuviera los ciber, para convertirlos a RENs, multiplica por 100. Eso lo recibió en un periodo de 2 meses. Entonces nosotros en los datos permisibles no trabajan con la tablita que les dije, porque se les va a revisar en base a lo que dice el libro. Entonces el libro dice 5 REN por año o 3 REN en cualquier periodo, en un periodo de 3 meses, como mucho. Entonces, si le está hablando de años, tiene que fijarse en este valor de 5, y si el periodo es menor a 3 meses, en este valor de aquí de 3, como en nuestro caso que era 2 meses. Entonces, incluso en 2 meses, en menos tiempo ya había pasado los 3 porque tenía 3.70. Cuando vamos al siguiente. La masa atómica de 235 uranio 235, el isótopo del uranio se lee con lo de arriba, ¿verdad? Entonces uranio 235. El 92 de acá abajo es el número de protones. Eso lo explica en el libro, ¿verdad? En las primeras 10 páginas que les dije que leyeran por su cuenta, que era de teoría, se explicaban esto, qué significaba. Y si aparece un número acá a la derecha, es el número de electrones. Entonces la masa atómica es 235.043925 unidades de masa atómica. Entonces este es el valor experimental, ya el átomo en sí, todo junto. Encuentre la energía de enlace promedio por nucleón para este isótopo. Entonces, ¿qué hay que hacer para esto? Para este ejercicio, encontrar las partes por separado, protones, neutrones más electrones sumados, y después a ese se le resta este valor que es el experimental. Entonces, esa diferencia es el defecto de masa. Y para encontrar la energía de enlace hay una fórmula, EB igual a defecto de masa, delta M, por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso sí lo tenían en kilogramos, yo les había dicho. Si lo tienen en unidades de masa atómica, ese defecto de masa se multiplica por 931.5. Eso lo vimos ayer. En los primeros 3 PDF de ayer está. Entonces, la energía de enlace. Hay dos formas que ustedes pueden encontrar la energía de enlace. LB está esta forma. Que está en el libro, delta M por C al cuadrado. Esto lo tenían entre paréntesis. Y esta otra, si ustedes tienen ese delta M lo tienen en unidades de masa atómica, por ejemplo, delta M entre paréntesis, que lo tienen en unidades de masa atómica, ese paréntesis no es multiplicación, sino que refiriendo a que ese delta M, ese defecto de masa, ya lo tienen en unidades de masa atómica. Sería multiplicarlo por un factor de 931.5 megaelectronvoltios sobre unidades de masa atómica para que se cancele la unidad de masa atómica. En este caso, nosotros vamos a hacer de esta segunda forma. Entonces, para ello hay que encontrar el defecto de masa primero. Para encontrarlo, hay que encontrar las partes por separado y restarlo de ese valor que nos dan ellos, que ya tuvo el átomo junto, el valor experimental. Para encontrarlo, este valor nosotros tenemos que saber cuántos protones tiene, cuántos neutrones, cuántos electrones y sumarlo.
Y ese valor de, por ejemplo, cuántos protones se multiplica por la masa del protón. Esto era lo que les decía ahorita, que qué significaban estos números. Este número que está acá arriba se llama mayúscula, que se conoce como número de masa, que es la suma. En realidad esto representa la mayor cantidad de casi toda la masa, porque los protones más los neutrones es la parte pesada, los electrones no pesan mucho. Entonces, tiene 235 protones más neutrones. Este que está acá abajo es Z, que es el número atómico que nosotros conocemos, el que está en la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno es el 1, el helio es el 2, el 3, me olvidó, creo que es el litio, no estoy seguro. Bueno, entonces así va, la tabla va ordenada, ¿verdad? Entonces el elemento 92 es el uranio, tiene 92 protones. Y si le aparece el número acá es el número de neutrones. Pero fíjense que el número de neutrones nosotros lo podemos encontrar. ¿Cuál sería? Si se fijan, A es igual a Z más N. Entonces, ¿qué sería N? A menos Z. Si en total tiene 135 y nosotros sabemos que tiene 92 protones, y lo de acá arriba es la suma de protones y neutrones, sería a este valor le restamos Z y ya nos quedarían solo los neutrones. ¿Entienden esa parte? ¿Cómo encontrar el número de neutrones? Sí, Sí. Sí, porque fíjense acá en esta fórmula, ¿ve? A es igual a protones más neutrones. Z es el número de protones, o sea, la P. Entonces, si a este valor de acá, yo le resto los P que tenemos acá abajo, este valor, si yo se lo resto, es como que esto lo tache de aquí, ¿verdad? Entonces me quedaría solo con los neutrones. Si a este valor de acá, yo le resto eso. Entonces, voy a poner otras cosas que después las vamos a ocupar, después les explico esto de acá. Ahorita por mientras voy anotando los datos acá. Cuando vaya ocupando algo de eso que puse ahí, les explico. Entonces, datos, vamos a ocupar número de protones que ya los tenemos, que es la de abajo, 92. Después, número de neutrones, sería esa resta, en la menos Z. Sería 235 menos 92. ¿Y el número de electrones cuánto es? Acuérdense que un átomo eléctricamente neutro tiene el mismo número de protones que neutrones. Los protones tienen carga positiva, los electrones carga negativa. Entonces, como este es eléctricamente neutro, no me dicen que es algún ion, no es ningún ion, no es cation ni anión, ¿verdad? No tiene carga más 1, más 2. Entonces, como eléctricamente tiene el mismo número de protones que neutrones, el mismo P es N, este N de aquí. Después, con esos tres datos y con esta tablita de aquí, el número de protones lo tendríamos que multiplicar por este valor, por 1.007276, el número de neutrones por este valor y el número de electrones por este valor. Más adelante yo voy a ocupar el A, que el A ya me lo dan, por eso lo voy a dejar aquí anotado en datos. El A es este valor de acá arriba, miren aquí dice A. Entonces el A, que es el número de masa, o número de nucleones o núcleos, es 235, el número total de protones y neutrones. Todo lo que está en el núcleo, ¿cuánta cantidad hay? Protones y neutrones hay 235. Después otro dato que ocupo es esa masa que me dan ahí, pero ahí la tengo ahí arriba. Bueno, igual la voy a anotar. Masa del uranio 235. La masa experimental 235.043925 unidades de masa atómica. Este valor de acá. una pregunta, disculpe, ahorita que lo menciona. En la prueba salía algo de masa teórica, ¿verdad? Es que tenía una duda si la masa teórica es lo mismo que la masa experimental o cuál es la diferencia. Si decía masa teórica, sería como la suma de sus partes. En teoría, ¿cuánto pesaría contando las partes? Los neutrones, ¿cuánto pesan? Los electrones y este otro valor. Y la experimental es el valor ya que se hace con experimentos, que en este caso nos da esto. Entonces, por eso se le llama efecto de masa, porque nosotros esperaríamos que todo el átomo tuviera un valor de energía, perdón, de cierta masa atómica, pero en realidad después, cuando se hacen las mediciones, se da cuenta que tiene un valor menor,
que es este, el experimental. Entonces, la suma de las partes, el átomo total, tiene menos masa, que es el defecto de masa, de lo que se esperaría. Entonces, la teórica sería lo que vamos a calcular ahorita primero. La suma de los protones, neutrones más electrones. Protón sería 92 multiplicado por este valor. Electrones 92 por este valor de aquí. Y neutrones 143 por el valor que le corresponde al neutrón. Entonces, esa sería la teórica. Pero fíjense que nos podemos ahorrar un paso. ¿Cuántas multiplicaciones tendría que hacer? 3, ¿verdad? Los protones, neutrones y electrones. 3 multiplicaciones y después sumarlas. O sea, este valor por la masa que les corresponde. Porque estas son las unidades. ¿Cuántos protones hay? 92 unidades de protones, 142 unidades de neutrones, 92 de electrones. Entonces, esas son las unidades, pero cada unidad tiene una masa. Entonces hay que multiplicarlo por la masa. Entonces serían 3 multiplicaciones. Pero yo me puedo ahorrar un paso para solo hacer 2 multiplicaciones. Si ustedes se confunden con esto que les voy a decir, hagan las 3 simplemente, pero no creo que se confundan porque es bien simple. Miren, nos damos cuenta que el átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón. Y acá en esta tabla nos dan la masa del átomo de hidrógeno. ¿Cuántos protones tenemos? 92. ¿Cuántos electrones tenemos? 92. Entonces, esto nosotros lo podríamos tomar. Eso lo hubiera dejado mejor, lo hubiera dejado pegado para poder encerrarlo. Los protones y los electrones, en vez de nosotros decir tenemos 92 protones y 92 electrones, podríamos decir eso que me quedó como una celda al revés ahí. Tenemos 92 átomos de hidrógeno. No, y le llaman 1H ahí en el libro. 92 átomos de hidrógeno. Así nos ahorramos un paso en la multiplicación porque solo tendríamos que multiplicar 92 por la masa del hidrógeno y después 143 por la masa del neutrón. Y fíjense que ahí la energía de ligadura o energía de enlace no me va a intervenir. ¿Por qué? Porque el electrón no está en el núcleo, que esa energía de enlace en realidad es por el núcleo, que es menor, la experimental. Entonces, incluso el libro lo hace así para ahorrarse ese paso. ¿Me entienden por qué nos podemos ahorrar Sí. esa multiplicación? Entonces tenemos masa 92 veces la masa, entre paréntesis, de un hidrógeno. O sea, tenemos como 92 hidrógenos. ¿Por qué tenemos 92 hidrógenos? Porque tenemos 92 protones y 92 electrones. 92 de estos rojitos, 92 de estos azules. Entonces, estos dos juntos los podemos juntar como que si fueran un hidrógeno. Entonces, 92 por, ¿cuánto es la masa del hidrógeno? 1.007825. Entonces, hagamos esa multiplicación. Ese paso no lo voy a escribir ahí para no escribir tanto. Entonces, multiplicamos 92 por, voy a poner hasta el asterisco ahí para que quede más claro, por la masa del hidrógeno, para tener la masa total de los 92 protones. A mí me da 92.7199. Y después serían lo que nos faltarían son los neutrones. 92 por la masa del neutrón. Sn, supongo que es un subíndice, en realidad debería ser más pequeño, pero este anotador de texto no tiene esas funciones. Y las unidades son unidades de masa atómica. 92 ahora por la masa del neutrón, 1.00. La masa del neutrón la tenemos acá abajo, 8665. Me queda 92.79.718. No, perdón, es 143, ¿verdad? Neutrones. Ahí si voy cometiendo errores, corríjame para no seguir avanzando en algo que va mal. Porque tenemos 143 neutrones, acá lo tenemos en el dato. Entonces sí, 143 por la masa del neutrón. ¿Cuánto le da? A mí me da 144.239095. 23. 9095. Dejémoslo como el de arriba solo tiene 4 cifras, dejémoslo con 4, redondeémoslo a 91. Ok. Después del punto decimal. Unidad de masa atómica. Sí, a mí también me da eso, 144.2391.
Entonces después decimos, esto era lo que usted me preguntaba, ¿cuánto es la masa total teórica? Porque en teoría debería ser la suma de sus partes, es lo que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Con lo que nos dice la intuición. Llamemos la teórica esta, entonces total teórica sería la suma de esas dos. Entonces sería 92.7199 más 144.2391. 236.959. Después viene, tenemos que calcular el defecto de masa. ¿Qué es el defecto? La resta de la teórica menos el valor que ellos nos dan. ¿Qué sería esto? La resta de los 92, o sea, la suma de sus partes, de los 92 hidrógenos que tenemos ahí, de la masa de los 92 hidrógenos, más los 143, esa suma ya la hicimos, más 143 masa de neutrones. Todo eso que está en el corchete es la suma que yo ya tengo hecha. Menos la masa teórica, que ¿cuál es la masa teórica? Lo que nos dan ellos en el dato, 235.043925 unidades de masa atómica. Este es un delta M. Fíjense que este procesador de texto, vaya, por ejemplo, si yo en Excel escribo el delta, simplemente es escribir esto y me lo tiraría, pero creo que aquí no lo tira. Entonces, con eso ustedes pueden tirar el delta en Excel. Entonces, delta M, que es el defecto en masa, me da este valor. Entonces, pero ahí dejémoslo, delta M. Entonces sería la suma de las partes, todo este que está en el primer corchete es ese valor que yo tengo ahí arriba. 236.959. Menos la experimental, 235.043925. Por eso se conoce efecto masa, porque lo que nosotros esperaríamos de la suma de las partes y el valor experimental no es el mismo. ¿Y por qué no es el mismo? Porque el núcleo está unido, ¿verdad? Esos neutrones le dan como la estabilidad del núcleo para que esté unido. Entonces, para que ustedes desestabilizarlo, tienen que agregarle cierta energía. Entonces, a este valor de todos juntos, tienen que agregarle alguna energía adicional, por ejemplo, con una colisión, para que este valor me llegue a 236. Entonces, para que tenga la energía suficiente para que estas partes estén separadas, porque el núcleo está fuertemente unido. Entonces, agregándole esa energía adicional con alguna colisión, estas partes se liberan para que por separado puedan tener esa energía. Por otros procesos adicionales, después puede liberar más energía, por otros decaimientos que tenga después internos, radioactivos. Pero eso les digo porque algunos estarán pensando, ¿por qué en una central nuclear que se trabaja con uranio, si más bien le tengo que añadir energía como que me produce? Inicialmente, para que la reacción nuclear se lleve a cabo, sí hay que darle una energía. Hay que darle como un golpecito para que estos 235 lleguen a 236 y el núcleo se ocurra la fisión nuclear, que es la separación de las partes. Después, por otros procesos radioactivos, esas partes separadas liberan energía. Claro, no se van a separar los 92 neutrones, 143 neutrones, no se separan todos, sino que se separan en otros núcleos, en torio, otros núcleos de un número atómico menor. Pero inicialmente sí hay que agregarle energía, porque fíjense, las partes separadas tienen más energía que ya experimentalmente, que todos juntos. Entonces, ¿cuánto les dio esa resta? La tengo anotada porque lo había hecho. Me dio 1.915075. Yo lo dejé en 51. 1.9151. Sí, a mí igual. Una pregunta. Entonces, ¿los núcleos inestables tendrían siempre una mayor masa? Fíjense que este núcleo en realidad no es es estable en cierta manera, porque hay que darle como digámoslo así, un empujecito para que hay que ver la vida media de este también. La vida media del 235, no recuerdo cuánto es, ahí hay una tabla de vidas medias. Los núcleos estables
el 238 sí es más estable que este sí es un poco menos estable. Entonces, sí hay que darle una energía, primero porque hay una vida media, ¿verdad? Naturalmente algunos van a ir decayendo. Cuando eso decae, generan neutrones y esos neutrones hay una reacción en cadena. No sé si has visto como documentales, ¿verdad? Por ejemplo, no es que solo tienen un núcleo, tienen un montón de uranio 235. Entonces, el primero empieza a liberar esos neutrones, se separan algunos. En promedio, no es que se separan los 143 más o menos, el uranio tiene un promedio de 2.7 neutrones. Porque los otros se usan para formar otros compuestos de menor número atómico, torio, otros yodo, otros que también son radioactivos y esos también van decayendo y van liberando energía. Pero inicialmente sí hay que darle algo adicional. Por ejemplo, el 238, que tiene una vida media alta, si solo tuvieran 238, prácticamente no podrían iniciar la reacción en cadena. De la vida media no recuerdo cuánto es, pero sí es bastante baja, entonces con esto es más fácil. ¿Cómo era su pregunta? Creo que no le respondí bien lo que me quería preguntar. No, es que era que entonces siempre, por eso de la energía que dijo de que siempre va a impulsar a algo inestable, a un núcleo inestable, entonces la unidad de masa atómica siempre va a ser mayor en ese caso. La experimental que la teórica. Al revés, perdón, la teórica. Sí. Ajá. Fíjese que en lo general sí es mayor. Sí, siempre es mayor, aunque sea por un poquito. Los que son menos inestables, los más inestables que tienen, hay unos que tienen vidas medias de segundos o fracciones de segundos. Quizás en eso siempre es mayor, pero apenas un poquito mayor. Miren, este es bastante mayor. 1.91 no es algo despreciable. Siempre es una cierta cantidad de energía la diferencia entre ellos dos. Entonces, hay otros que son más inestables, que quizás sea 0.001 la diferencia. Entonces, por eso es que tienen vidas medias menores, muy cortas. Déjenme investigar la vida media del 238, son un montón de años. Espérenme que quiero ver, darles ese dato ahorita. Vida media del uranio 235. En el que aparece en el libro creo que solo es del 238, que es el más abundante en la naturaleza. Mire, fíjese que este también es bastante estable, 704 millones de años. Pero ¿sabe por qué ocurre esa reacción en cadena? ¿Por qué? Porque esa es vida media espontánea, como ellos naturalmente podrían, por estadística, ellos mismos desintegrarse. Pero en un efecto de una reacción en cadena, por ejemplo, una bomba nuclear o una central nuclear, se tiene el átomo, supongamos de uranio, hay uno. Supongo que todos estos puntitos de acá adentro son los núcleos. Lo voy a hacer más grande. Tienen esto y adentro tiene como los neutrones y protones y todo, ¿verdad? Pero hay que activarlo. La reacción nuclear no va a iniciar sola. Hay que, por ejemplo, se le lanza un neutrón. El 235 tiene algo que se conoce como área de captura neutrónica, que es bastante grande. Y ese neutrón tiene que ir a cierta velocidad específica para que pueda colisionar. Por eso en los reactores nucleares, por ejemplo, usan agua, porque el agua frena para que el neutrón no vaya tan rápido y pase de largo. Entonces, mire, en promedio, cuando después de la fisión, él se separa, si no me equivoco, en otros dos, por ejemplo, torio y otro elemento, no sé, digamos yodo, ahí estoy inventando. Pero aparte de eso, van a venir, pongámosle una N aquí, en promedio, puede ser que 2 o 3, digamos, pero en promedio, 2.7 neutrones extra adicionales. ¿Y qué pasa con esos 2.7 neutrones? Que van, supongamos que son 3, y golpean, acá tienen más uranio 235. Uranio 235, aquí hay otro uranio 235. Entonces, estos neutrones van a ir golpeando a otros, y estos a su vez, miren, entonces es una reacción de cadena, van liberando más neutrones. Y acá también, acá de 3 ya podrían pasar a, quizás este golpea 2, este golpea 3, y así, ¿verdad? Entonces, aquí la vida media es 704 millones de años, entonces es relativamente estable.
pero quizás el torio sí tenga una menor vida media y también le produzca más neutrones, entonces por eso se llama reacción en cadena, lo que ocurre en una bomba nuclear o en una central nuclear. Lo que pasa es que una central nuclear es controlada porque no quieren que libere tanto. Entonces por eso las centrales nucleares tienen el agua para reducir la velocidad y que no sean 2.7, quizás que solo sea 1.2 neutrones en promedio para que la reacción sea más lenta. Aparte que usan pastillas poquito, el combustible que tienen es poco. Entonces no es que les va a explotar, sino que es una reacción controlada. Incluso una central nuclear es más difícil de construir que una bomba nuclear, porque una bomba nuclear no les importa que todos se vayan solos, si es más bien lo que quieren. Entonces es más difícil cuando la reacción ya empieza a mantenerla, por ejemplo, que dejarla fluir sola, que vaya liberando todos esos 2.7 neutrones. Y eso que si esa vida media era mayor, me preguntó, ¿verdad? Entonces, no, siempre las partes es mayor que todo junto, porque se ocupa esa energía que lo mantenga unido al núcleo. Lo que pasa es que para los que son más inestables, sí van a estar más cerca, no va a haber tanta diferencia. Entonces, con ese dato, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que multiplicarlo para obtener la energía E sub B, que le llaman ahí. Sería igual, en este caso, como lo tienen en estas unidades, se multiplica por un factor, que es 931.5. Si lo tuvieran en kilogramos, que yo no creo que lo vayan a tener en kilogramos, siempre lo van a tener aquí. Se multiplicaría por la velocidad de la luz al cuadrado, sobre U. Entonces, ahí en el libro me dice que si lo tenemos en esto, lo multiplicamos por ese valor, ¿y cuánto le da? Me da 1784. Lo voy a redondear con 4 cifras significativas porque este 931 ya lo tengo en 4, entonces ahí lo voy a dejar con 4. ¿Esta qué sería? EB, SB viene de ligadura en inglés, no recuerdo la palabra, pero sí empieza por la B, entonces se le conoce como energía de ligadura o energía de enlace. Entonces esta el libro la llama de enlace, otros libros la llaman de ligadura. Energía de enlace total, eso es para todos los nucleones. Y aquí lo que piden es la energía de enlace por nucleón. Nucleón es la parte que está en el núcleo, el número total de protones y neutrones. Y la fórmula, ahí la tenemos en el libro. Era EB entre el número de nucleones. ¿Cuál es el número de nucleones? La mayúscula. Entonces, ¿cuántos A en este caso mayúscula? ¿Cuántos nucleones tenemos? ¿Cuántos protones y neutrones sumados? 236. No, perdón, 143 sería. Eso solo serían los neutrones. Pero es Entonces, neutrones y 200. protones. Estos no tienen unidades porque es un número, son cuántos de esos tenemos, es una cantidad. Entonces la división me da 7.59. Lo voy a dejar con 2 cifras porque el 235, con 3 cifras, perdón, porque el 235 tiene 3 cifras. 7.59 electronvoltios. Ahí tenemos ese. Y eso lo voy a hacer uno más. Yo tenía planeado hacer 2 más, 4, pero no sé si quieren que mañana mejor nos reunamos 2 horas para que hagamos más ejercicios. Los que puedan, mejor mañana va a ser de 4 a 6. Porque vamos a hacer uno de los de hoy que nos va a quedar pendiente y de los temas de los otros de mañana. ¿Tienen alguna duda con este? Por mi parte, todo bien. Solo una pregunta. Entonces, la fórmula de la energía de enlace total es EB igual a delta M por 931.5 MB sobre U. Sí. Esta es, cuando la tengan, en la mayoría de los casos ustedes la van a tener en esta forma, porque el delta M lo van a tener en unidades de masa atómica, por la forma en que se trabaja el libro. Va a ser bien raro que si el delta M lo tuviera en kilogramos, sería la otra forma que les había dado, que era
delta M por C cuadrado. Si lo tuviera en kilogramos, porque esto está en metros sobre segundos y al final, haciendo la conversión, les daría en joules la energía. Pero si ustedes la tienen en unidades de masa atómica, sería el delta M, ya unidad de masa atómica, esta energía de enlace total, delta M en unidades de masa atómica, por este factor de 931.5 megaelectronvoltios sobre U. ¿Por qué sobre U? Para que me sea dimensionalmente correcto, que la respuesta me quede en megaelectronvoltios, porque este U de aquí se cancela con este de aquí. Ahí está. Miren, vamos a hacer uno más porque para no quitarles tanto tiempo. Después de las... O no sé si quieren que los hagamos los dos ahorita. Faltan dos más de esto. Después cuando terminemos esto les pregunto si quieren que hagamos el último o lo hagamos mañana y estamos 2 horas mañana. Mañana les quiero hacer 3, pero quiero que estemos tiempo por si ustedes, mire, tal ejercicio libre no lo pude hacer y así también les queda tiempo a ustedes para preguntar. Entonces yo mañana voy a hacer 3 de los otros temas que faltan y este lo quiero dejar para mañana, pero si ustedes quieren lo terminamos hoy, entonces hagamos este. Este es bien corto en realidad porque aquí me lo piden aproximado. Si la edad no me la pidieran aproximado sería más largo si me pidieran una edad más exacta. Porque miren, dice, se descubre que un antiguo artefacto contiene 250 gramos de carbono y tiene una actividad de 475 decaimientos por minuto. Yo creo que fíjense que no es tan largo encontrar la exacta. La vamos a hacer para comparar los dos métodos. Vamos a hacer de una manera aproximada y de una manera exacta. Permítame que aquí está. Aquí está la mascota de un gato que tengo aquí que está mordiendo el mouse. Entonces dicen, un antiguo artefacto de 250 gramos de carbono y tiene una actividad de 475 decaimientos por minuto. Fíjense que en este ejercicio a mí me parece más fácil hacer la B, porque si quiero hacerlo de manera aproximada, yo ocupo el dato de la B para obtener la respuesta A. ¿Cuál es la actividad inicial? No sé si ustedes recuerdan, cuando vimos datación con carbono, inicialmente el carbono 14, que es el que se trabaja con esto, ¿verdad? Carbono 14. ¿Cuál es la actividad? Recuerden que había 16 gramos sobre, perdón, 16 decaimientos de carbono 14. Había un dato, ¿verdad? Que es actividad inicial. Por sobre gramos por minuto. Entonces, por cada gramo, pero aquí tenemos 250. Permítame que no. Voy a dejar de compartir y volver a compartir porque estoy teniendo problemas con la pantalla. Permítame que no quiere escribir. Vamos a ver dibujar. No sé si a ustedes les aparece algo ahí. A mí no me aparece aquí que está rayando nada. Sí, No, no no aparece. aparece nada. Ahorita sí. No me responde el teclado de la computadora. Lo voy a hacer todo rayado entonces con esto otro. Entonces, miren, los datos, como ahorita no me responde, mejor no los voy a escribir, sino que dejémoslos ahí en el texto. ¿Qué datos tenemos? El carbono 14 tiene una actividad inicial teórica, que el libro me la dice. A esa llamémosla R0. Entonces es la que el libro me dice. Esa es teórica por gramo, ¿verdad? 16, dice el libro. Acá le pone 14, porque es carbono. Ese que parece 19 es un 14, esto no se mayúscula. 16, carbono 14, decaimientos.
decaimientos por sobre gramo por minuto. Esta es la actividad inicial teórica para una muestra de 1 gramo. Pero como nosotros tenemos 250 gramos, yo quiero la actividad inicial de esta muestra, no de una de 1 gramo, porque por eso dice por gramo, ¿verdad? Por cada gramo. Ese símbolo de abajo me está representando eso. Después de hacer esa multiplicación, da 4000. Entonces 4000 decaimientos de carbono 14, solo voy a poner DEC, voy a poner toda la palabra para no tardarme tanto, por minuto, para esa muestra, porque ya consideramos los 250 gramos. Entonces esa era la inicial. ¿Se acuerdan del concepto de vida media? ¿Qué me decía ese concepto? Que la actividad se va reduciendo a la mitad cada periodo de tiempo que pasa de la vida media. Entonces, esos 4000, cuando pasa una vida media de ese carbono 14, la vida media la representa con T, subíndice 1 medio. Cuando pasa ese periodo de tiempo se va a reducir a la mitad. ¿A cuánto se va a reducir? La actividad se reduce a la mitad, a 2000. ¿Qué va a pasar cuando pase otra vida media? Otro transcurso de otra vida media. Va a pasar la mitad, no 2000 más, porque no es lineal. No va a ser la mitad de esto, no va a ser a 0. No es la mitad inicial, sino que es la mitad de lo que tenía en ese momento. La mitad de 2000. Entonces sería acá 1000. Tiene que pasar otra vida media. $500. Y fíjense que este valor va a estar en 500 decaimientos por segundo. Porque acá teníamos 4000 decaimientos por minuto la actividad inicial teórica. ¿Por qué? Porque son 16 decaimientos por gramo por minuto, pero como son 250 gramos son 4000. Entonces 4000 inicial, cuando pasa una vida media 2000, otra vida media 1000, otra vida media 500. Entonces para calcular el tiempo total que llega a 500, sería 3 veces la vida media. ¿Y cuánto es la vida media del carbono? 5000, si mal no recuerdo, si no lo corrigen después. 730, ajá. Sí, 5730. ¿Cuánto da eso? Esa multiplicación, 700, 210, 17.190, algo así. 0, 3, 9, 21 años. Un milenio, ¿cuántos años tiene? 1000, ¿verdad? Entonces 17.000 milenios. 17.190, aproximadamente 17 milenios. No vamos a poner aproximadamente 17.19 porque les pido un valor aproximado. Entonces, respuesta. No me raya el teclado, no puedo escribir, no sé qué le pasa. A ver. Entonces, respuesta sería, pónganla ahí ustedes si quieren. Respuesta de la A aproximadamente tiene una edad de 17.000 milenios. O sea, ahorita estamos aproximadamente 2 milenios, ¿verdad? Después de Cristo. Entonces podrían, y faltan 15 más, 15 milenios antes de Cristo, o el año 15.000 antes de Cristo. Esa sería la edad, ¿verdad? O pueden decir que el artefacto tendría algún material biológico que murió hace 17 milenios. Por ejemplo, puede ser algo que tenga algo de cuero, ¿verdad? Que contenga y por eso tiene carbono 14, porque si es algo que no tiene carbono 14, no van a tener material biológico. Eso sería aproximado, no sé si quieren que lo hagamos de forma exacta. De forma exacta sería con la ecuación de... ¿Cuál es la ecuación de R? No, había una ecuación de N. Había una ecuación de que era si N igual a N0 por exponencial de menos lambda T. Entonces, de esta ecuación tendríamos que despejar T.
Ya conocemos n, que es la actividad actual, 475 decaimientos por segundo, el n0, 4000. Entonces sería n entre n0 por e a la menos lambda t. El lambda no lo conocemos. Lo sacamos rapidito. Lambda igual a qué? A 0.693 entre vida media. La vida media, ¿cuánto es? 5.730 años. Me da 1.29 por 10 a la menos 4. Fíjense que este va a tener unidades de años a la menos 1, porque acá abajo tendríamos años. No las voy a poner, pero eso es para que sepa que la respuesta es cuando después de que la haga me va a dar en años. En años. 1 punto por 10 a la menos 4. Se le pone a la años a la menos 1 porque eso quiere decir que inicialmente estaba abajo dividiendo esta unidad. Entonces, para despejar la e, tendría que aplicar el logaritmo natural. Quedaría de actividad iniciales, perdón, 475, el n de arriba, entre n sub 0, que es 4000. En el otro lado me quedaría, si aplico el logaritmo natural, es la función inversa exponencial, entonces acá me quedaría menos lambda t. Logaritmo natural de eso. Logaritmo natural tienen que abrir paréntesis, porque si no abren paréntesis, si ustedes ponen logaritmo natural de 475 entre 4000, él solo le está sacando el logaritmo natural a 475. Y después lo divide entre 4000. Entonces tiene que poner logaritmo natural, abren paréntesis, 475 entre 4000, cierran paréntesis. Me da negativo 2.131. A mí igual. Negativo lambda t, se cancela el negativo con el negativo y pasa el lambda dividiendo. ...1.29 años a la menos 1, por eso es que el tiempo después nos va a dar en años. Hasta lo voy a poner para que después vean dónde sale. El año es la menos 1 y todavía dividiendo, eso es como que está arriba. Pero... Y otra cosa, ustedes estarán viendo, y eso es por minutos que pasó, que este 475 está en decaimientos por minuto. El 4000 también, entonces los decaimientos por minuto de este se van a cancelar con los de estos de acá. O sea, aquí las unidades de este decaimiento por minuto se van a cancelar con los que tendría el 4000. Y eso, a ver esa operación cuánto me da, 2.131, no la he hecho todavía entre. Cuando hablan el 2.131 entre, también abre paréntesis. Porque ese 1.209, ahí me le falta escribirle, pero lleva por 10 a la menos 4. Y si no, ese por 10 a la menos 4 se lo puede poner arriba. Entonces, para evitar eso, me da 17.626. Entonces no andamos mal con la aproximación. Quizá un poquito mal porque ese 626, si lo aproximamos a milenios, a mí me aproximaría a 18.000 milenios. Eso entonces es años. Fíjense que yo preferiría hacerlo de esta forma porque esta ecuación no es tan difícil de trabajar. ¿Y qué pasa con esto? Aquí aproximado 475, cerca de 500. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de 475 fueran 400? Entonces 400 no está tan aproximado a 500. ¿Por qué? Porque después si quisiera encontrar el menor no llegarían a 400, sino que a 250. Entonces y si fuera 400, están en un valor intermedio entre 250 y 500. Entonces no podían decir sumando 3 o sumando 4, sino que el 400 está por acá, ¿verdad? Entonces no resulta. En este caso la aproximación dio relativamente cerca porque estaban más o menos cerca de los 5000. 17.190 años me dio con la aproximación. Después lo redondeé a 17 milenios, pero en realidad es lo exacto 17.626 con esta fórmula. Despejando para el tiempo. ¿Tienen alguna duda con el ejercicio? ¿Cómo se hace lo de que dijo de paréntesis de 2.131?
y entre 1.209. Es que no me da el... Ah, es que aquí yo me equivoqué porque no es 1.209, es 1.209 por 10 a la menos 4. Fíjense Sí, acá, el lambda, ¿cuánto lo teníamos? Entonces aquí la sustitución yo lo hice mal porque el lambda lo pasé dividiendo, ¿verdad? Este lambda, pero lo pasé ya con el valor que le corresponde. En vez de lambda, ahí me salté un paso por 10 a la menos 4, años a la menos 1. Ese es un menos 4, es el que parece 9. Ahora hágalo a ver si le da. Sí, hoy sí. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan ahí? Este lambda es este, ¿verdad? Que lo pasé dividiendo, por eso. Solo que cuando lo pasé ya puse el valor correcto. Si no, no me iba a caber aquí, ¿verdad? Si no lo ponía en solo también. El valor que le correspondía a lambda. Espérame que le voy a tomar captura. Al anterior que no le tomé captura. Al tercero, al segundo que hicimos. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Solo por... Bueno, ahí usted había sacado que el Rho sub 0 es igual a 4000 años, ¿verdad? Sí. Bueno, decaimientos por minuto. Ajá. Entonces, eso lo podemos igualar al N sub 0, que sería la actividad inicial, ¿verdad? Sí, el ROSUX 0, actividad, sí. Fíjese que tiene razón usted en lo que me pregunta ahorita. Esa es una actividad inicial. Fíjese que sí se puede, en vez de n, la actividad actual y el n sub 0 también se puede usar, en esta ocasión, el r y el r sub 0. ¿Por qué? Porque eso, tiene razón usted, yo tomé otro valor que no era, pero se puede. A veces uno hace cosas. En esta ocasión ustedes también la podrían decir como la actividad normal, igual a la actividad inicial. Podrían trabajarla así en vez de n y r. Y entonces acá en el despeje tendrían r actual, que es la actividad actual, que entre la actividad inicial. ¿Por qué se puede hacer? Porque los n, el número de núcleos actuales y el número de núcleos iniciales es proporcional a la actividad inicial y la actividad actual. Por eso es. Entonces sí, tiene razón su pregunta. Es como una buena corrección, digamos. ¿Por qué? Porque hay una razón, digamos, que me dice que el R sobre el R0, esto es proporcional al N sobre N0. Si ustedes hacen la división, si ustedes tienen las actividades actual, inicial, y también el número de núcleos actual, inicial, se dan cuenta que es proporcional. Entonces, por eso se puede hacer así. Ok, gracias. Bueno, entonces por eso es que esta ecuación de acá arriba también aunque el libro no la da, pero es útil tenerla. Que R y R0 es igual a lambda T. Sí, porque esto que encontramos no era el N0, ¿verdad? Era el R, la actividad, no el número de núcleos iniciales. Era la actividad inicial. Y esta acá no era el N actual, era el R actual, la actividad actual, porque el R es de actividad y N es de número de núcleos. Pero son proporcionales, entonces por eso es que esto equivale a eso. Miren, el otro ejercicio, no sé si quieren que lo hagamos ahorita o mañana. No sé si están cansados o podemos hacer mañana 4, o sea, este que nos quedaría pendiente y los 3 más que le voy a hacer y después preguntan. O lo hacemos ahorita, este otro. No sé qué prefieren ustedes. Es este aquí. A ver, contesten en el chat a ver qué prefiere la mayoría de los 10 que quedan. Si lo hacemos, bueno, quedan 9 porque esto yo también incluido, ¿verdad? En los 10. Si ahorita lo hacemos este o mañana. Mañana está bien, entonces bueno, ya contestaron 3 que mañana. Entonces dejémoslo para mañana, vamos a iniciar con este mañana y con unos 3 más despejos, pero... Yo le quería hacer una pregunta. Digamos, ya dijo que mañana, pero en el caso de que se hiciera hoy, también serían 2 horas mañana, ¿o no? Solo una. Podría ser 1 hora y media mañana, como de 4:30 a 6. Ok, ok.
Bueno, Que yo les digo 6 porque están cansadas, pero por mi parte, que después de las 6 se quieren quedar. Ya mañana, como al final va a ser libre, ya los que se quieran retirar se pueden retirar, incluso no es obligatorio. Pero, o sea, yo traigo algunos ejercicios que voy a hacer, pero después de que termine de explicarlos, los 3 o 4, los 3 porque dijeron que, de los 4, perdón, va a quedar tiempo. Ese tiempo es, profesor, tal ejercicio de tal capítulo no lo puedo hacer, para que usen ese tiempo para consultarme. Incluso ustedes por WhatsApp me pueden ir preguntando, ¿verdad? Para ya ir sabiendo cuáles ejercicios tienen dudas. Y ya serían de los 3 capítulos, porque recuerden que el examen ya es el viernes a las 10 de la mañana. Entonces sí, siempre nos quedaríamos más tiempo, más que todo, para resolver dudas después de las 6. Vamos a trabajar mañana de 4:30 para que como a las 5:50 hayamos terminado, y después de ahí ejercicios que ustedes propongan. Yo me puedo quedar hasta las 7, no tengo problema, pero yo voy a hacer como hasta las 5:05, de 4:30 a 5:50, y después queda libre para consultas, el tiempo que sea necesario. Entonces mañana nos conectaríamos a las 4. 4:30 mejor. Por algunos que no pueden, 4:40 para que lo hagamos en 20 minutos, porque algunos, hay como 3 que tienen clase de 4 a 5, para que ellos solo se pierdan un ejercicio. Y después de 5 a 6 los ejercicios de lentes y todo eso. Entonces sí, mañana nos conectaríamos a las 4:40 para en 20 minutos hacer este. Los otros 3 hacerlo en 20 minutos cada uno, terminar a las 6, y después de las 6 que quede libre para preguntas. Ok, gracias. Está bien. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy, y mañana los espero a las 4:40.